Bienvenidos, Homo sapiens civilizados. Poneos cómodos en vuestras sillas ergonómicas porque hoy vengo a desmontar otro mito fundacional de nuestra existencia. Si abrimos cualquier manual de historia, podemos leer que el Neolítico, la fase final de la Edad de Piedra, fue una revolución, el momento glorioso en el que la humanidad dominó la naturaleza, inventó la agricultura y abrazó el progreso. Pero permitidme ser brutalmente honesta, nos han timado. El Neolítico no fue una liberación, sino más bien una trampa. Fue la mayor estafa piramidal de la historia. A cambio de seguridad alimentaria, entregamos nuestra libertad, destrozamos nuestra salud y perdimos nuestro tiempo libre para siempre. Pasamos de trabajar 4 horas al día cazando y charlando a trabajar de sol a sol para servir a una planta caprichosa. Pero bueno, dejadme que lo explique bien, que como siempre, las cosas se han de puntualizar. Hoy analizaremos con bisturí cómo llegó este fenómeno a la península ibérica. Pondremos nombres, fechas y apellidos a los culpables, casi como en un episodio de CSI. Veremos cómo pasamos de las cerámicas cardiales a mover piedras de 180 toneladas en la edad del cobre. Vamos a descubrir por qué nuestra hipoteca y nuestro dolor de espalda nacieron exactamente aquí. Muy bien, para entender el crimen hay que entender el móvil. Hace unos 10.000 años entramos en el Holoceno. El clima se calienta y el hielo se retira. Suena a vacaciones, ¿verdad? Pues no, fue un desastre logístico. La megafauna, los mamuts y los bisontes, que era nuestra despensa con patas, emigró al norte y se extinguió. De repente, el buffet libre del Paleolítico cerró sus puertas. Y nosotros éramos demasiados para tan poca comida. La solución: en el creciente fértil, Oriente Próximo, alguien tuvo una idea desesperada: dejar de buscar comida y empezar a fabricarla. Nació la economía productora. Apunte para los alumnos, quedaos con este término que a los correctores de la EBAU les encanta. Significa dejar de ser depredadores oportunistas para convertirse en granjeros previsores. No fue un eureka de genios aburridos, fue hambre pura y dura. O plantábamos o moríamos, y elegimos esta esclavitud. Así que hablemos de la domesticación. Nos creemos los amos por haber encerrado a 4 ovejas, pero si lo miramos con cinismo, fue el trigo el que nos domesticó a nosotros. La relación con esta planta es de lo más tóxica y celosa. Te exige que vivas pegado a ella, que la riegues, que la protejas, te prohíbe irte de viaje. El humano se convirtió en el sirviente biológico del cereal. La factura de salud fue que los huesos no mienten, comparada a un cazador paleolítico con un agricultor neolítico. El cazador, alto, atlético, huesos densos, dieta proteica, un Apolo. El agricultor perdió una media de 15 centímetros de altura, la columna destrozada por cavar y la boca llena de caries. Sí, amigos, al basar la dieta en carbohidratos y azúcares, se nos pudrió la sonrisa. Y bueno, no hablemos de las malas compañías. Al vivir hacinados con el ganado en poblados cerrados pisando, sus residuos orgánicos, los virus y las bacterias saltaron a nosotros. Es lo que conocemos como zoonosis. Gripe, tuberculosis, E. coli, salmonelosis. Inventamos la granja, sí, pero de regalo nos llevamos unas cuantas enfermedades. Un negocio redondo. Pero bueno, ahora centrémonos en nuestra querida península ibérica. Año 6000-5000 a.C. ¿Inventamos nosotros esto? No, nos llegó de importación. Y aquí es donde entra el salseo sociológico. Imaginad la escena. ¿Quién estaba aquí en la península ibérica antes de que llegara la agricultura? Teníamos a las poblaciones del epipaleolítico o mesolítico, que eran los locales, gente que vivía de la caza menor y la recolección. En el norte, la cultura asturiense, comedores de marisco profesionales. En el Mediterráneo, el epipaleolítico geométrico, que usaban herramientas de piedra diminutas, los microlitos, y vivían al día. Eran los surferos de la prehistoria, vivían en la playa, cero estrés, eran libres, nómadas, y tenían una salud de hierro. Pero tenían un problema, el hambre apretaba. Y entonces llegaron ellos. Vinieron navegando por el Mediterráneo. Colonos, inmigrantes emprendedores que venían saltando de isla en isla. Traían el pack modernidad, semillas, ovejas y cerámica. Claro, y como estaréis imaginando, se produjo el choque, el modelo dual. ¿Qué significa? Que durante una temporada hubo a la vez 2 protagonistas. Por un lado los colonos, y por el otro lado los indígenas,
nuestros amigos epipaleolíticos, que los miraban desde las dunas con recelo, pensando, ¿qué hacen esos locos encerrando la cena? Pero claro, llegó el invierno, y mientras los colonos tenían el granero lleno, los locales tenían hambre. Resultado, obvio, aculturación. Los locales copiaron el modelo. La agricultura fue la tendencia viral del momento. Nadie quería ser el único que seguía persiguiendo conejos cuando el vecino tenía pan caliente. Y llegados a este punto, nos hacemos una pregunta de lo más normal. ¿Cómo podríamos reconocer a estos nuevos ricos en los yacimientos españoles? Pues mirad, estos primeros agricultores, especialmente en la zona de Levante y Andalucía, traían una vajilla de diseño muy específica, la cerámica cardial, barro decorado con la impresión de la concha de un berberecho, el fósil director del Neolítico antiguo. Podemos encontrarlo en yacimientos clave como la Cova del Or, en Alicante, o la Cueva de los Murciélagos, en Zueros, Córdoba. Si encontráis una concha impresa en barro, estáis ante los primeros granjeros de España. ¿Era útil? Sí, para guardar el excedente, lo que sobraba. ¿Era postureo? También. Era el Tupperware de lujo. Tener una vasija cardial en tu cabaña era el equivalente a tener un bolso de marca hoy en día. Gritaba, soy productor, soy moderno, sedentario y tengo grano de sobra. Junto a esto, la piedra pulimentada. Dejamos de golpear piedras para frotarlas durante horas hasta dejarlas lisas. Hachas pulidas para talar bosques y hacer sitio a los campos. El paisaje cambió para siempre. El bosque retrocedió y avanzó el cultivo. Empezamos a remodelar el piso, la primera reforma integral de la península. Pero esperad que el postureo no se limitaba a la vajilla. Bienvenidos a nuestro Silicon Valley particular. Para mantener este sistema de producción necesitábamos tecnología punta. Como acabamos de comentar hace un momento, olvidaos de golpear piedras a lo loco. Entramos en la era de la precisión. Hablo del sílex y sobre todo de la joya de la corona, la obsidiana. El Rolex de la época. Vidrio volcánico negro. Corta mejor que un bisturí de acero quirúrgico actual. Lo fascinante es que la obsidiana no aparece en cualquier sitio. Viene de volcanes específicos, de Cerdeña, de las Islas Eolias, Anatolia. Si encontramos obsidiana en un yacimiento de la península, significa que esa piedra ha viajado miles de kilómetros en barco y a pie. Comercio internacional. Tener un cuchillo de obsidiana en el Neolítico era como tener el último iPhone Pro Max hoy. Fue el inicio de la globalización y del mercado de lujo. Pero el Neolítico también trajo algo que era más sucio que el barro, la desigualdad. En el Paleolítico, la propiedad privada era absurda, todo era de todos. Con el sedentarismo nace la frase maldita de «esto es mío», mi casa, mi silo, mi cosecha. Y claro, si yo tengo más trigo que tú, yo mando. Nace la jerarquización social. Aparecieron los jefes, los sacerdotes para bendecir la cosecha y la guerra organizada para robar esa cosecha. Además, como no podía ser de otra manera, también hubo salseo de alcoba. Atentos, la población explotó. Pero no penséis que fue por romanticismo. En una economía agrícola, los hijos no son bendiciones, son mano de obra gratuita. Y tener hijos se convirtió en una estrategia empresarial. ¿Necesitas más granos? Ten más hijos para acabar. Tener familia numerosa era una estrategia de supervivencia. Inventamos lo que podríamos llamar el capitalismo biológico, producir humanos para producir grano. Las mujeres pasaron a tener embarazos mucho más frecuentes que en el Paleolítico, alimentando así esta maquinaria de trabajo. La cama dejó de ser un lugar de descanso para convertirse en el departamento de recursos humanos. Triste, pero rentable. En fin, avancemos en el tiempo. La agricultura ya no es una novedad, sino que es la norma. La población crece y se expande desde las montañas hacia las llanuras fértiles. Aquí entramos en el Neolítico medio. En Cataluña florece una cultura fundamental, la cultura de los sepulcros de fosa. ¿Por qué es importante? Pues porque cambia la forma de enterrar. Antes lo hacíamos en cuevas colectivas. Ahora se hacen tumbas individuales en el suelo, fosas, acompañadas de ajuar. Y si no teníamos suficiente con las incipientes jerarquías, esto fue el inicio de la desigualdad social. Si te entierran solo con tus joyas, significa que tú eres importante más que el grupo. Y bueno, llegamos al final de la fiesta, la transición hacia la edad del cobre, el calcolítico. En el sureste peninsular, por Almería, surge la cultura de los millares. Ya estamos hablando de cosa seria, poblados amurallados, acueductos y jerarquía militar clara. La guerra ya es toda una institución. Pero lo más espectacular es la obsesión por las piedras gigantes, el megalitismo. Olvidad la idea de que son solo tumbas, son marcadores territoriales. Poner un dolmen, un sepulcro de corredor o un tolos, tumba de falsa cúpula, es como decir,
Esta tierra es de mis ancestros y por lo tanto es mía. Ejemplo supremo, el dolmen de Menga, en Antequera. Movieron piedras de 180 toneladas. Eso requiere ingeniería y una masa de trabajadores obedientes. Es la prueba definitiva de que ya había jefes y obreros. El megalitismo es la arquitectura del poder. Así que bueno, recapitulemos el viaje. A cambio de no pasar hambre, entregamos nuestra libertad, nuestra salud, nuestra igualdad y nuestro tiempo libre. Empezamos con los epipaleolíticos comiendo marisco. Llegaron los colonos con sus cerámicas cardiales, nos destrozamos la espalda y los dientes, nos volvimos egoístas con los sepulcros de fosa y acabamos moviendo piedras gigantes en los millares para marcar el territorio. Por cierto, spoiler, no funcionan como en la serie de Outlander, ¿vale? Por mucho que las toquemos, no nos van a llevar a Escocia ni conoceremos el amor de nuestras vidas. Pero bueno, ahora en serio, el Neolítico nos dio la civilización, sí, y aportó muchas cosas fundamentales. Pero fue un contrato leonino. Soy la Dama de Iberia y esta ha sido la letra pequeña de nuestra prehistoria. Así que venga, a estudiar y a trabajar, que los dólmenes no se levantan solos. Hasta la próxima.